Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Estamos muy contentos de iniciarlo en este día y todos los que ya están conectados o los que vendrán después son bienvenidos. El tema de hoy es un poco extraño, aunque muy conocido. Voy a hablar sobre Judas, así que voy a pedir la bendición de Dios para poder exponer sobre este personaje y aprender algunas lecciones que nos pueden ser de mucha utilidad. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has dado el regalo más grande para poder vivir en esta vida, en este mundo que es tu palabra. Enséñanos tú, Señor, a trazarla, entenderla y danos el ímpetu para guardarla, enseñarla, proclamarla, preservarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, a todos los amigos que nos ven en las plataformas de YouTube y de Facebook, pues les invitamos a permanecer con nosotros estos minutos para estudiar este tema ya anunciado, Judas. Vamos a comenzar leyendo el versículo 2 del capítulo 13. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. La cena es la cena del 14 de Nisan, un día antes de la cena pascual de ese año que él tuvo con sus discípulos de manera didáctica. Y como dice Pablo en 1 Corintios 11, la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Esa es la noche a que se refiere este versículo, cuando cenaban. El diablo, dice, había puesto o arrojado, sería otra forma de entender la acción de Judas, arrojado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Quién es este personaje? Hablemos primero del personaje que arrojó el pensamiento en el corazón de Judas y después hablaremos de Judas. ¿Quién es este diablo? ¿A qué se refiere la Escritura cuando leemos nosotros diablo en el Nuevo Testamento? Bueno, tenemos que decir que este es un siniestro personaje que ha estado involucrado en los actos más viles y terribles de la humanidad. A veces sale claramente como un actor principal, a veces desde lo oculto, a veces como un pensamiento viene a las personas, en fin, actúa de muchas maneras, pero la característica principal de él es que su acción es acusar a Dios, poner en duda lo que Dios ha dicho y provocar una rebelión contra Dios. Eso ha sido siempre su característica desde el principio, del principio de Él, porque Él es un ser creado. Esta palabra diablo en griego, diabolos, si nosotros hacemos un análisis de ella, veremos que hay algunas opiniones. Los eruditos no están totalmente de acuerdo, pero hemos tratado de obtener como el consenso de las opiniones para poder sustentar el conocimiento de a qué se refiere la Escritura cuando dice el diablo había puesto o había arrojado en el corazón de Judas que lo entregara. La opinión más aceptada es que esta palabra diabolos viene de una antigua raíz que significa devorador y probablemente sea una traducción del nombre arameo Ashmedai. En la literatura judía, especialmente en los escritos de Qumran, este era uno de los nombres que se le daba a Satanás, Ashmedai.
En el libro de Jubileos de la literatura de Qumran se le menciona como Ashmedai en varias ocasiones. ¿Y qué es Ashmedai? Ashmedai significa destructor. Su traducción al griego seguramente pudo haber dado origen o haberse dado como diabolos. Ahora, eso es lo que respecto a etimología podemos deducir, pero ¿qué dicen las escrituras sobre este personaje? Y como es tan sabido el método de dejar que las escrituras sean su propio intérprete, porque es la mejor forma de entenderlas, entonces vamos a ver lo que dicen las escrituras sobre el diablo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Este pasaje de Apocalipsis es un pasaje que habla del pasado. No pensemos que por estar en Apocalipsis habla del futuro. No, muchas veces la Biblia no podemos entenderla como un antes y un después. A veces es imposible entenderla así. Más bien es más fácil entenderla por temas que en una forma de un antes y un después. No necesariamente quiere decir que porque está en el último libro no ha acontecido lo que va a relatar. Puede ser que algunas cosas no hayan acontecido, pero este pasaje de Apocalipsis 12:7 es de un pasado muy, muy remoto. Y leo, y dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8 de Apocalipsis 12. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ese es el pasaje más evidente y notorio que podemos encontrar en el Nuevo Testamento sobre este personaje Diablo. Entendemos entonces que este personaje tuvo una rebelión contra Dios y que fue expulsado del cielo. Eso quiere decir que ya no está en el cielo. Si pensamos en algunos pasajes que parecieran decir que está en el cielo, no es así. Tendríamos que encajarlos con este pasaje de Apocalipsis. Así que, ¿a dónde fue lanzado? Dice que fue lanzado a la tierra. Como obviamente, si fue en el remoto pasado, esto aconteció mucho antes de la creación de este planeta que conocemos como la Tierra. Así que podríamos darle un nombre teológico a ese lugar a donde fue lanzado y llamarle no cielo, o una tierra que no es el cielo. Está diferenciando más bien la escritura en lo que es el cielo, donde está Dios, sus ángeles, sus creaciones que siguen en santidad y que son leales a Él, y de este ser que se rebeló, se levantó en una rebelión y que fue derrotado y fue lanzado de ahí. Entonces, este personaje está en la tierra, o sea, en algo diferente al cielo. Hay que tener muy claro que no es el planeta Tierra. Ahora, cuando fue lanzado, fue sacado del cielo, podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 2, una ventana de lo que ocurre al lugar donde este personaje siniestro, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, se manifiesta, donde él vive o donde él está. ¿Qué sucede? Lo que sucede, según dice Génesis capítulo 1, versículo 2,
ahí encontramos y leemos que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad se movía sobre la faz del abismo. Obviamente ahí tampoco se está refiriendo al planeta Tierra, pues la Tierra no ha sido creada en ese momento. Está refiriéndose a una etapa anterior. Es decir, otra vez podríamos llamarle al no cielo o al lugar de habitación del diablo. Pero sí nos da una enseñanza de lo que ocurre donde este personaje vive. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí hay desorden, vaciedad, hay oscuridad. Bueno, y si lo traemos aún hasta nuestros días, diríamos que también hay enfermedad, engaño, pobreza, en fin, toda la clase de males que pudiéramos pensar y imaginar que existen en alguna parte del universo. Todo eso es parte de la naturaleza, de las características que siguen a este sórdido personaje. Y como dice Apocalipsis, que engaña. Les repito la lectura del versículo 9, y fue lanzado fuera del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esa ha sido su tarea, el engaño, el hacer que olvidemos la instrucción de Dios. Eso es lo que él procura y lo que tratará que nosotros hagamos siempre. Lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto desde el principio. Cuando se reveló, pues tomó un grupo hasta la tercera parte de los ángeles, según dice la Escritura, y luego cualquier creación que Dios haga en este lado, como es la cualidad de Dios, poner orden, traer luz. Y el relato de la creación es algo tan hermoso porque es una resistencia a la oscuridad y a la naturaleza de Satanás, y eso es lo que ocurre en los 6 días de la creación relatados en Génesis capítulo 1. Dios va a preparar un escenario para que viva en ese escenario su creación óptima, que es el hombre o la humanidad, Adán y Eva, y ahí está ese personaje para llevar su naturaleza. Donde quiera, él va a llevar su naturaleza, y su naturaleza será acusar a Dios. Así que no quiero extenderme mucho sobre eso, porque es algo que es motivo de plática en cada vez que estudiemos y discutamos sobre el mal, sobre la oscuridad, sobre la enfermedad y sobre el daño que hay en el mundo. No podemos dejar de lado que este personaje es el causante y el originador de esos males. Ahora, veamos ya concretamente en este caso de la cena de Juan 13 y relacionado con Judas. Entonces voy a leer un versículo que es muy revelador y se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 70. Y Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Esto nos impacta mucho, ¿verdad? Aquí empieza ya un misterio que es necesario meditar, analizar y tratar de encontrar la enseñanza que puede darnos. Son palabras del Señor Jesús. Él les dijo: ¿no os he escogido a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo? ¿Cómo es posible que él pueda decir que él escogió al diablo para que fuera su discípulo? Obviamente está hablando en forma figurada, no es en sí el diablo, pero sí es alguien que el diablo ha podido implantar pensamientos, intenciones, ideas, y poner de alguna manera arrojar sobre él algunos deseos de su naturaleza maligna. Por eso dice: y uno de vosotros es diablo. Ahora,
Lo que nos llama la atención es la grandeza del Señor para haberlo escogido. Y veremos más adelante que era necesario que lo escogiera y por qué. Pero continuemos con la lectura aquí en el versículo 71. Y dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Este es un conocimiento anticipado que ya el Señor tiene en el capítulo 6, versículos 70 y 71, aunque Juan escribe este libro muchos años, quizás 50 años después de que ocurrieran estos acontecimientos, pero lo está llevando, nos está haciendo claro en el orden, que ya Jesús conocía anticipadamente la acción traidora de Judas y lo deja recalcado en Juan 6, 70 y 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. O sea, aunque lo iba a entregar y él sabía que lo iba a entregar, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué lo hizo su discípulo? Eso es impresionante. Y como dije al principio, esto queremos dilucidarlo y entenderlo en el transcurso de este estudio. Pero continuemos. Veamos las lecciones que nos deja la cena del 14 de Nisan, o como dice Pablo, la noche que fue entregado. Entonces regresemos y veamos Juan 13, 10. Jesús le dijo, le dice a Pedro, le está hablando a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos. Vosotros limpios estáis aunque no todos. Y se refiere a Judas, o sea, el Señor sabía quién era. Lo dice Juan en el capítulo 6, 70 y 71, lo dice ahora en la cena, en el momento que va a suceder, en unos instantes, unos minutos, se dará esta acción de parte de Judas. Y él está hablando con Pedro, porque él se ha ceñido la ropa para lavarle los pies. Él ha dejado una enseñanza que ya estudiamos en la lección anterior, en la número 66, que le llamamos limpieza profunda, donde indicábamos la necesidad de la inmersión que tenemos en la palabra de Dios, de educarnos en la palabra, en la revelación divina, conocida como las Sagradas Escrituras, tanto las escritas en hebreo como las escritas en griego, que esa revelación, cuando nosotros nos sumergimos en ellas, nos va a producir una limpieza, nos va a limpiar el corazón, las acciones, una claridad de vida. Pues de sí misma dice el Salmo 105, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Jesús les está enseñando didácticamente y en la práctica a limpiarse cada vez más con el conocimiento de la palabra, la práctica de los preceptos de la palabra. Pedro no se quiere dejar limpiar, a él es el que le dice estas palabras, porque Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, es que si no te dejas que yo te lave, no vas a ser mi discípulo, porque necesitas lavarte en la palabra. Este es un acto de lavarte los pies, pero que está simbolizando el lavarte en la palabra. Así que no tendrás parte conmigo si no te lavo los pies. Ah, no, dice Pedro, lávame todo, la cabeza, báñame. Entonces le contesta en el versículo 10 que he leído, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está limpio todo. Y vosotros, los 11, limpios estáis, aunque no todos. Judas no estaba limpio. Judas no tenía ese corazón de limpieza. Verso 11, él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Por qué llamó Jesús a Judas para que fuera su discípulo? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué lo motivó? ¿Qué no podía él haber evitado a Judas?
pues obviamente que no podía evitarlo. Veamos por qué puedo decir que no podía evitarlo, no debía evitarlo. Leo Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante, donde está explicado cómo fue que él escogió a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, cómo fue que los llamó. Verso 12, en aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, de ellos a los cuales llamó también apóstoles. Y sigo leyendo, y ahora va a dar los nombres. ¿Quiénes son estos apóstoles? Simón, al que llamó también Pedro, su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Verso 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Quiero analizar con usted varias cositas. La primera es que hemos visto en el versículo 12 que dice, ¿cómo fue que los llamó? Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus 12 discípulos. ¿Qué es orar? ¿Cómo oraba Jesús? Esto no me canso de explicarlo, porque yo había entendido que orar era pedirle a Dios, y pedirle, y pedirle, y claro, orar es pedirle a Dios, pero si vamos a hacer un porcentaje, diría yo que pedirle a Dios es el 5% de la oración, y que el 95% es otra cosa. Pero ¿qué cosa es el 95% de la oración? Bueno, eso me hace remontarme al concepto original de la creación del ser humano. Cuando la Biblia dice que creó al hombre, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice, el hombre vino a ser un nefesh hayah. Nefesh hayah, eso quiere decir un pescuezo que respira, o alguien que respira. La traducción dice un alma viviente o un espíritu parlante, traduce la primera traducción de la Biblia a otro idioma que fue al arameo, traduce el arameo un espíritu parlante, un alma viviente, pero literalmente quiere decir un pescuezo que respira, un ser que obtiene la vida a través de la respiración. Y qué cosa tan interesante, ¿verdad? Que en esta época, cuando la ciencia médica y la tecnología en general está avanzada en términos que no nos habíamos imaginado antes, un pequeño virus invisible nos vino a poner en jaque a todos en el mundo. Y una de las formas para defendernos, quizás sin ser tecnológicos y sin ser ni sin ser conocedores de la ciencia médica, es que nos tapamos la boca para evitar que salga de nuestra respiración el contagio de los que tienen ese virus. Si nosotros nos cubrimos la boca y evitamos respirar los que están contagiados, o si nosotros estamos contagiados, nos cubrimos la boca, pues no contagiaremos a otros. Sigue siendo la vitalidad, la vida sigue estando en la respiración. Las personas mueren porque ya no pueden respirar, ya no pueden saturar suficiente oxígeno. Así que ahí está la vida. En eso nos va la vida, en ser seres que respiramos, pescuezos que respiramos. Pero ese acto de respirar, de anhelar el oxígeno y el aire,
implica la necesidad de orar. Somos seres que dependemos de Dios. El hálito de vida, Señor, ayúdame, dame vida. Necesito un poquito de aire. Eso sería como lo básico de la oración. La palabra oración en las escrituras hebreas, el sustantivo oración es tefilá. Hacer una oración, dice, voy a hacer una tefilá. La oración es la tefilá, el sustantivo. El verbo orar es leit palel, o it pael, o leit palel. ¿Y qué quiere decir leit palel? Es una declinación verbal de la raíz que significa orar, tefilá. Leit palel significaría una acción pasiva o reflexiva de mí hacia mí, no de mí hacia alguien más. Esa forma como la describen las escrituras hebreas de orar no significa voy a pedirle a Dios, voy a hablar con Dios, sino que significa voy a hablar conmigo, voy a hacer una introspección. La raíz de la palabra tefilá, oración, leit palel, orar, verbo orar, es lamed palal, pei, lamed, palal, pei, lamed, palal. Y significa, esa raíz, hacer un juicio. Significa que yo me voy a hacer un juicio. De manera que el 95% de la oración es examinarme y hacer un juicio. Dios quiere darme la vida. Y si me dio la vida, el Señor Jesús enseñó en Mateo 6, en el Sermón del Monte, al final, que si me da la vida, me da el alimento, si me da el cuerpo, me da el vestido, que yo no debo angustiarme por eso, ni andar pidiendo eso, porque eso está implícito en la vida y en el cuerpo. Entonces, si eso es así, ¿qué significa orar? Pues orar es un juicio sobre mí para ver mi camino, para ver si estoy bien, para ver si estoy bien con mis hermanos, es decir, para ver si estoy bien con los preceptos divinos, porque Dios quiere darme comida, sustento, vestido, quiere darme cosas muy lindas, todo lo que yo quisiera anhelar, aún incluyendo aquellas cosas que parecieran suntuarias, como viajar o ir a una galería de de museo, de obras de arte, o teatro, o oír música. Cualquiera diría, eso es una pérdida de tiempo, eso es un lujo que no es necesario. Es más importante hacer otras cosas que sean productivas, pero no es cierto, porque todo eso puede hacerme bien, ya que me va a expandir mi corazón, me va a expandir mi capacidad de comprensión, mi capacidad de entender la creación, el mundo, la vida, y de investigar de mis sentimientos y mis emociones cómo es que estoy viviendo. Cuando yo hago eso, entonces diríamos que amplío mi capacidad de recibir las bondades de Dios. Entonces, si orar es eso, ¿qué fue lo que oró el Señor en Lucas capítulo 6, 12? Porque dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y luego dice, a renglón seguido, cuando fue de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de entre ellos. Es decir, pasó la noche orando y después llamó a 12, y entre los 12 ahí estaba Judas. ¿Será que Jesús pasó en la noche orando, Señor, escojo o no escojo a Judas? ¿Escojo o no escojo a Pedro? Yo creo que no. Yo creo que en el caso de él la oración no es igual que la nuestra. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él no cometería pecado, no cometió ningún pecado, así que no tenía que examinarse para ver si estaba bien con el prójimo, para ver si hacía bien esto. Era otra la forma de orar, era como revisar el plan por el cual vino a la tierra. Él viene a la tierra, su palabra está en el cielo está el juramento eterno de cómo va a proceder
para rescatar a la humanidad y este universo que ha caído en las garras de aquel que lo destruye todo, llamado la serpiente antigua, que lo vuelve caos todo. No ha vuelto caos totalmente este universo, pero sí ha avanzado mucho para destruir las estrellas, para destruir el planeta y para destruirnos a nosotros. Y nos ha usado a nosotros para que seamos parte muy grande en esa destrucción de esta creación. Entonces Jesús, el Señor Jesús, no fue a pedir qué hacía, porque Él es el mismo Dios, es el único y sabio Dios. Él, si va a hacer un palal, o sea, una reflexión, si va a hacer una tefilá, un examen, pues va a ser un examen del pacto, del juramento. Quizá es necesario que alguien me traicione. Judas no podría dejar de traicionarme. Puedo llamar un tercero, un treceavo en lugar de Judas, pero no, todo fue confirmado a lo que él ya sabía de que así debiera ser y que tenía que llamar a Judas. Lamentablemente, pues tenemos que decir que nosotros no podemos como ponernos en el plan, Judas sí que es un traidor. Judas, si hubiera sido Judas no lo hubiera traicionado. No podemos decir eso. Es posible que todos hubiéramos sido Judas, porque la humanidad entera está bajo influencia del maligno, como ya vimos lo que dice Apocalipsis, engaña al mundo entero. Así que si no fuimos nosotros Judas, porque Dios no nos permitió nacer en aquel momento y ser llamados y ser Judas, es por su pura bondad y misericordia. Pero de lo contrario, todos habríamos, cualquiera de nosotros habría entregado al Señor. No es que Judas haya sido demasiado malo para entregar a su maestro. No, es que la humanidad, nosotros, bajo la influencia de Satanás, somos demasiado malos. Cualquiera de nosotros puede entregarlo y puede traicionarlo. Así que él, en la oración que hace, cuando ora toda la noche y confirma que el camino de la redención es que continúe, y hay unas horas él enfrentará las hordas que se vendrán en su contra para acusarlo, para herirlo y hasta llegar a crucificarlo, para mentir sobre él, etcétera, etcétera. Entonces él sabe que Judas va a ser parte importante. Por eso lo escogió, porque era la humanidad. Sigamos leyendo. Por ejemplo, las oportunidades que Dios le da al hombre, incluso a la serpiente le ha dado muchas oportunidades. Hablando de la serpiente, diríamos que la creación del hombre fue una gran oportunidad para que la serpiente, el dragón, que solo sabe hacer el mal, pudiera decir, bueno, ya vi que yo lo arruino todo, llevo caos, y Dios está trayendo una nueva creación, ha creado un universo en este tiempo, vamos a dejar que Él siga y tal vez logro el perdón, pero no, Él sigue empecinado en su enemistad con Dios y en arrastrar todo lo que pueda y que se mire y se vislumbre que busca a Dios, quiere apartarlo y quiere arrastrarlo. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿cuántas oportunidades no tendrá Satanás? Incluso hoy, con usted o conmigo, pues dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Y quién es el que nos persigue cuando queremos observar los preceptos divinos, vivir la palabra de Dios, hacer el bien al prójimo? ¿Quién nos persigue? ¿Quién es el que nos incita al mal? Pues es Satanás. Es Satanás, ese es nuestro adversario, él es nuestro enemigo. El que quiere vivir piadosamente, es decir, buscar a Dios, padecerá persecución. No ha cambiado y por eso sabemos que
no cambiará, porque está escrito que el destino de la serpiente es el lago de fuego, la destrucción total de él. Y así vemos ahora una ventanita que nos muestra la oportunidad que Judas tuvo. Lucas 9:1, reuniendo a sus 12, incluido Judas, a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es decir, Judas recibió esa autoridad y poder para sanar enfermos, vio milagros, echó fuera demonios y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Insiste. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Qué cosa tan tremenda. Judas pudo experimentar la provisión de Dios, el poder de Dios. Diríamos que con todas esas experiencias sobrenaturales debió ser incapaz de entregar al Maestro. Capítulo 22 de Lucas, versículo 35, Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron no. Judas también tuvo que haber dicho no porque no les faltó. O sea, vio la provisión. Entonces, volvamos a Juan capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come conmigo, el que come pan conmigo, alzó el pie contra mí. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Todo eso está escrito. No es que haya un destino infalible e implacable. De Judas, ya lo dije, es el destino de la humanidad. Es la humanidad sin Dios, la humanidad engañada por la serpiente. Cualquiera de nosotros podemos ser el que quiera tener las mejores intenciones, el que quiera ser más agradable a Dios, el más santo, puede tener esa característica de traicionar al Maestro. Verso 19, desde ahora os lo digo antes, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Que yo soy qué? Que yo soy Dios. Verso 20, de cierto, amén, amén, es lo que está diciendo, amén, amén, o sea, ciertísimo es, así es, Dios está hablando, eso quiere decir, de cierto, Dios lo ha dicho y así es. Os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe todas las promesas, todo lo que dice la palabra, recibe al que me envió. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, Dios lo ha dicho, ese es el juramento eterno, está en las Escrituras sagradas, que uno de vosotros me va a entregar. El hecho de que él sepa que Judas lo va a entregar, el hecho de que él sepa que la humanidad estamos todos enceguecidos por la serpiente, muestra aquí el amor tan intenso que él tiene por nosotros. Se conmovió en espíritu como cuando ve a María llorar y a los judíos que le están dando el pésame por su hermano muerto. Se conmovió y lloró. Y eso que él lo habría de resucitar a Lázaro unos 20 minutos más adelante. Además, por eso fue a esa casa, para resucitar a Lázaro. Él sabe quién lo va a entregar. Pero ¿por qué dice la Escritura se conmovió? Porque eso nos muestra que hay cosas que están dadas y que según la justicia y según la ciencia divina del equilibrio, de la rectitud, no se pueden cambiar. Y eso a Dios le conmueve. Entonces muchas veces cuando nosotros padecemos persecución, pareciera, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no está conmigo?
Él está conmigo, Él está fortaleciéndome, Él me está cargando, me está sentando en las rodillas de sus consolaciones, como dice Isaías 66, pero está en silencio, porque esta es la etapa del silencio de Dios. No se ha hecho el juicio final, ni se ha hecho el tribunal de la premiación y del castigo. Estamos en una lucha, estamos en una batalla donde el diablo está suelto y está tratando de inducir a la humanidad en contra de Dios, y nosotros tenemos que resistir al diablo para que huya de nosotros. Entonces, por eso se conmueve Dios, no de impotencia, no de que no quiera ayudarnos, se conmueve porque es el tiempo en que necesitamos nosotros luchar y pelear la buena batalla y agradecerle a Él porque nos escogió para no traicionarlo, para no entregarlo. Por eso dice aquí, conmovido en espíritu, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Ellos no se habían dado cuenta, porque no puede uno conocer el corazón del hombre. Judas estaba con ellos, sanó enfermos. Él viajó con el Señor Jesús, vio los milagros. Aparentemente era uno de los mejores y más cercanos al Señor, era nada menos que el tesorero. Qué grandeza la de Dios de depositar su confianza, la confianza de las finanzas del ministerio en manos de un ladrón, Judas, y de un traidor como era Judas. Qué impresionante. Ellos no se daban cuenta. Judas Iscariote, pues ¿quién es este personaje? Su nombre hebreo es Yehudá, y viene de agradecer a Dios. Ese es el nombre que le puso Lea a su cuarto hijo, motivada por la gratitud a Dios. Dijo, él agradecerá a Dios, y le dio un nombre hermoso como es Yehudá, que tiene 3 de las 4 letras del nombre inefable, y que más bien tiene las 4 letras del nombre inefable con el agregado de la letra Dalet del nombre David, para hablar del Mesías y de la tribu real. Ese es el nombre de Judas, y su identificación es Judas Iscariote. Algunos dicen de la ciudad de Cairot, otros dicen, bueno, hay muchas explicaciones. Algunos llegan a decir que se llamaba así porque era un hombre tan celoso de la independencia de su pueblo, del yugo romano, que había un cuchillo del cual viene el nombre sicario, que usaban los celotes o celotas que se rebelaban contra Roma y que querían la libertad por la fuerza de la rebelión armada, y Judas como que era parte de ese grupo, y por eso su nombre viene el sicario, Judas, el sicario, el que usa el cuchillo, el sicario, etcétera. No sabemos. Los discípulos, sus compañeros, sí lo consideraban como alguien digno, como alguien cercano. Entonces sigo leyendo y dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, es decir, ellos comían recostados así. Entonces él recostado, Jesús recostado aquí, y los otros recostados estaban comiendo de lo que estaba en medio de ellos. A este pues hizo señas Simón Pedro, que estaba un poquito más lejos, para que preguntarle a quién se está refiriendo. Seré yo, ¿verdad? Eso es lo que ellos llegaron a pensar. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, el que estaba cerca se acerca más y le dice, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Respondió Jesús y dijo, a quien yo dé el pan mojado, ese es, y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero a ninguno de los que estaban en la mesa le cayó el norte. Ninguno entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra
lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, salió enseguida y era ya de noche. Y aquí hemos llegado al final de esta presentación. Vamos a dar algunas explicaciones adicionales en los futuros estudios, porque aquí todavía hay lecciones que podemos aprender, pero la lección más importante de hoy es cómo Judas fue capaz de entregarlo y cómo Jesús lo escogió como su discípulo y sabía que lo iba a entregar y no tomó venganza contra él para avergonzarlo o para dañarlo, sino que se puede ver que fue un acto muy propio de Judas, la traición. No pensemos que pobrecito Judas, que al traicionarlo, pues no tenía la culpa porque nació para ser traidor, que Dios lo hizo así. No, lo que debemos pensar es que todos nosotros, todos los humanos, en poder de Satanás, sin la gracia divina que nos enseña el amor de Dios, la venida de Jesús, todos podríamos ser un traidor, un Judas. Bueno, el final de Judas es que él se ahorcó y murió, y esa es un final muy triste. Pudiera ser que en ese acto haya él hecho algún atenuante, porque dice la Escritura Sagrada en la Torá, en el libro de la Santidad, que es Levítico capítulo 17, 18, 19, donde habla de los pecados de muerte. Judas cometió un pecado de muerte, dice, su sangre será sobre él, como que ya no había ni más expiación posible para el que cometió un pecado de esta naturaleza, solo su muerte podía ayudarle. Puede ser que al él tener arrepentimiento y ahorcarse, algún atenuante. Dios es justo, Dios es bondadoso, y de alguna manera algún día conoceremos el misterio de Judas y el misterio de la bondad de Dios. Por el momento he llegado al final y quiera Dios que yo no traicione a mi maestro, quiera Dios que nosotros no lo traicionemos, que no nos dejemos engañar por la serpiente, sus insinuaciones, y que nos limpiemos y nos lavemos con el lavacro limpio de la palabra de Dios. Sigamos escudriñando las Escrituras, que eso puede hacer que la limpieza nos llegue profundamente. Oramos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has dado la revelación de un amor tan grande, la encomienda de llevar este mensaje y pregonarlo. Gracias, porque si no fuera por ti, seríamos capaces de cosas peores que las que Judas hizo. Pero tú nos detienes, tu mano nos sostiene, tu amor nos endulza, nos ilumina. Ilumínanos, Señor, a seguir la senda que amplíe, que limpie nuestros corazones para servirte mejor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Querido amigo, gracias por estar con nosotros. Invite a otro, comparta nuestros estudios. Lo invitamos el próximo miércoles o el próximo domingo a que esté con nosotros en una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Hasta pronto.